Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Saludo. Hoy estamos sin nuestra querida Fara, que por un tema de agenda se le complicó. Di la verdad, fue culpa tuya. No, culpa mía, no. Culpa de Tatica. Ajá, de Tatica. De Tatica, porque cumple años el miércoles. Y tuvimos que rodar. No, pero la verdad es que tú tuvimos te has que pasado. rodar la grabación para hoy. Y fue Tatica, como... pero la verdad es que tú un falta de respeto. Bueno, tú sabes que no quiero, ¿verdad? No, vamos a dejarlo ahí. Porque después dicen, no, que sé yo cuánto, que le estamos tirando a los hermanos católicos. No. La táctica de la Virgen de la Altagracia, que en este país es un país católico. Los católicos celebran la Virgen de la Altagracia, aquí es feriado. Entonces, como ese día es feriado, el día de grabación se tuvo que acelerar. Estamos para respetando la honra de nuestros hermanos católicos que celebran el Día de la Altagracia. No, y yo muy feliz de que sea feriado. Claro. Porque va a ser para nosotros un día de descanso. O sea que... Y para nosotros un día menos de producción, gracias. Ustedes los emprendedores. Sigan jugando los emprendedores. Sí. No, pero el Señor te lo retribuye. Claro. Que Dios te lo multiplique, ¿verdad? Señores, recordarle, por favor, que nos sigan en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube. Si no está viendo por YouTube, denle a la campanita, comente, compártalo. Y bueno, si no está viendo por Spotify, ya también puede comentarnos. Pónganos las 5 estrellitas, compártalo con otros amigos para que esto pueda llegar a más personas. Y nuestras redes sociales, @vivirconferd. Estamos en Instagram y estamos en TikTok. Ve acá, ya podemos dar la primicia de Fundiendo en las Alturas de este año. ¿O todavía? Sí. Bueno, vamos a dar la primicia, pero él no lo sabe todavía. ¿Lo involucramos? Ya, involúcralo. Mira, este año nuestro retiro anual, el año pasado fue con los chicos de Fundiendo con la Biblia, Fausto y Dios mío, López. Claro que sí. Este año va a ser con nuestro querido Brian Herrera. Él no lo sabe todavía. O sea que si él no ha escuchado esto, mándele esta partecita, este corte, para que él sepa que tenemos un compromiso. Estamos por definir la fecha exacta. Sí, pero por lo menos la fecha tú se la comunicas. No, la fecha se la voy a decir porque es importante que él vaya. Claro, porque es bueno que él vaya. Es importante que él vaya, pero será entre febrero y marzo. Estamos definiendo cuál va a ser el fin de semana. Estaremos contactándole para ver qué día de su agenda está disponible. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero sí, conversando nosotros los muchachos, hemos sentido que realmente Brian puede aportar. El año pasado fue excelente con los muchachos de Fundiendo las Alturas y nos quedamos con ganas de repetir. Sabemos que este año tienen muchísimos viajes, están súper ocupados. Y nada, igual que quisimos hacer algo, tal vez como ver qué otras opciones podemos también explorar. Y como Brian ha sido ya como un amigo nuestro, muy cercano, nos edificamos mucho con su contenido, entendemos que puede ser algo... Es bueno decir que la gente del Team Débil está más débil que nunca. No, eso va a ser un tema interesante que vamos a debatir allá. Además de muchas otras cosas que podemos seguir explorando. Incluso deberíamos definir cuál es el tema con los patreones para darle también la participación. Sí. ¿Qué tienen en su corazón? ¿Qué quisiera que el Señor nos hable a través de Brian en este próximo retiro? Atención a los grupos de patreones, por favor. Haga la tarea. ¿Qué usted quisiera conversar con el Team Débil en las alturas? Es importante que usted haga su tarea porque ese hombre estudia, entonces queremos sacarle el jugo, ¿verdad que sí? Es correcto. Entonces aproveche ese tiempo, vamos a tirar las encuestas por el grupo de WhatsApp y si usted está escuchando y no es parte del grupo Patreon, pero le come el oído y quisiera ser parte de esa actividad, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pase por Patreon, busque Vivir con Fe, usted se suscribe y ya entonces por ahí va a poder formar parte. Muy importante, gente que se suscribe a Patreon y no nos escribe su número de WhatsApp. Es imposible nosotros poder agregarlo al grupo de WhatsApp si usted no nos lo manda. Es correcto. Entonces, elemental. Importante también que sepan que esto es en Jarabacoa, pasen en Jarabacoa. Y, otra cosa, a Sarita Jiménez, que sepa que contamos con su deliciosa fabada una vez más. Así, involucrada. Todavía ella no lo sabe, ¿verdad? No, ya no lo sabe, pero ella sabe que... Oye, ya, queda instituido. Para todo nuestro retiro en las alturas,
va a haber una fabada de Sarita Jiménez, que son espectaculares. Así que nada, ya saben. Entonces nada, sin más preámbulo, hoy le vamos a dar la bienvenida a un invitado que lo trajimos exclusivamente. No lo interrumpimos de su viaje, sino que lo trajimos para acá expresamente para una entrevista muy especial. Ricky, por favor, danos los honores y presenta al invitado. Tú sabes que tenemos varios años que vamos como de menor a mayor. Sí. ¿No me entiendes? Y los invitados internacionales se siguen aumentando, señores. Ya lo sabe. Dios está en el asunto, está cocinando en el asunto. Y hoy tenemos un chileno Falta en que la nos invitan casa. a nosotros para... Pero espérate, porque estamos en buen camino. Amén, amén. Vamos en buen camino, tranquilo. Amén, amén. Hoy tenemos un chileno en la casa. Un amigo por añadidura en común con una hermana que también ha estado en este podcast, Ariana Hasbun, que la tenemos aquí en cabina hoy. Ella se libró de la batalla, pero no se va a zafar de la guerra. Este año le toca sentarse en la mesa y vamos a ver qué trae el señor ahí con... Ya toca. Con ya, mi pequeña gigante, como yo le digo. Ya le toca. Sí, ya le toca. Pero, sin más, nada, mi hermano, bienvenido. Hoy se encuentra con nosotros Agustín Choliseo. Colicheo. Dije Choliseo. Choliseo me de Puerto me Rico. quedé con el Puerto Rico pasa tuyo que de tú ahorita. sigue ahí, veo los conciertos tuyos de Puerto Rico. Colicheo. Agustín Colicheo. Ya de aquí en adelante no te vamos a decir Agustín. Colicheo. Colicheo. De Está aquí en chulo. adelante. Está chulo ese apellido. ¿Verdad? Está chulo. Sí. Colicheo. Y nada, quisimos traer esta conversación contigo. Bienvenido. Porque Ariana nos dio una orejita y nos dijo, mira, ustedes se tienen que sentar con ese muchacho. Porque hay mucha gente que va a ser edificada y ustedes van a disfrutar la conversación con él. Así que nada, vamos a conocerte, a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nada, esto es una tertulia sumamente orgánica. Nosotros tenemos una insignia aquí de que tratamos temas relacionados al Señor con gente común y corriente, gente de carne y hueso, que tienen experiencia con un Dios extraordinario, con un Dios que sabemos lo que hace en nuestras vidas. Y de verdad que queremos escucharte, así que bienvenido a República Dominicana. Gracias. Iván dijo que nosotros... Ese mentiroso, nosotros decimos hablador aquí, que te trajimos exclusivamente, pero la verdad es bueno que la gente sepa que lo estamos sacando de su luna de miel. De su luna de miel, señor. Una gente que vino no nos sentimos muy orgullosos de eso, pero ya que estás aquí... No, ¿verdad? Pero eso es una bendición de añadidura, de que dejen algo por aquí también, una huella. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo te ha ido por aquí? Bien, espectacular. La verdad, no, junto a mi esposa, Valentina, no conocíamos República Dominicana. Ok, primera vez. Esperemos que no sea la última y maravillado del país. Qué bueno, qué bueno. La verdad, impresionante. Tú eres de Chile. Yo soy del sur de Chile. Lo que pasa es que para el que te está escuchando, tú tienes más como un acento como argentino. En esa zona se habla medio che. No, pero viví 5 años en Argentina. Lo que viviste. Entonces, claro. Se te fue el acento. Ya se me perdió un poquito ahí. Aparte viví con gente de varios países cuando estuve en Argentina, entonces hay una mezcla. Pero ya estando con chilenos ya se olvida todo. Ya te va cogiendo de nuevo como el... Exacto. Qué güey. Exactamente qué hiciste en este... O sea, ese viaje que hiciste a Argentina sí. Fue una preparación para las misiones, algo así, ¿no? Sí, estuve en Argentina 5 años en un Instituto Misión se llama. Dentro de los cuales estuve 3 años como estudiante, a tiempo completo ahí estudiando y conviviendo con gente de otros países. Y luego de eso, por una dirección del Señor, estuve 2 años más sirviendo en el instituto ya como parte del staff, del equipo, haciendo clases, ayudando en todo lo que respecta a una casa de oración que tiene allá el instituto. Trabajo con las personas y bueno, luego de esos 2 años, nuevamente el Señor marca una dirección de regresar a Chile, a mi iglesia local para poder servir y vertir, por así decirlo, todo lo que estuve aprendiendo durante esos 5 años. Que es bueno decirle a la gente que ya tú eres la segunda persona que sentamos acá graduado del Instituto Misión.
Recordemos el testimonio de Gaby y Shamil. Ujú. Muy, muy, muy bueno. Si usted no lo ha visto ese episodio, les recomiendo que vaya a buscarlo. Porque de verdad que ambas conversaciones, porque creo que hemos grabado 2 veces con ellos, los muchachos son excelentes y han dejado grandes enseñanzas, sobre todo grandes testimonios de lo que Dios ha hecho con ellos. Y bueno, nada, ahora te tenemos acá y queremos escucharte. Yo quisiera empezar, primero que todo, para que la gente pueda entender tu contexto Sí. cultural, de dónde vienes, si naciste en el Señor o te topaste después, más adelante en tu vida. Háblame un poquito de ese inicio tuyo. ¿Tú, cómo naces? Sí, la realidad es que yo vengo de una cuna cristiana, ¿sí? En la cual mis abuelos ya eran pastores, ¿sí? Mis padres a mis 11 años aproximadamente luego asumen también el pastorado, entonces yo vengo de una cuna cristiana desde nacimiento, ¿sí? Pertenezco a una denominación pentecostal, ¿sí? Y bueno, a lo largo de los años siempre estuve ahí, como diríamos en Chile, nacido y criado bajo las bancas, ¿sí? En medio de las vigilias durmiendo ahí. Pandero. Entonces, full pandero. Ok. En ese entonces ya, Ya no, ahora ya. bueno, Ahora es ya, worship. sí, el pentecostal se volvió más worship. Deja que llegue Marta Qué Candela cosa, por ¿eh? ahí. Ay, Marta Candela. Todavía no ha llegado, dale chance. Pero claro, ese es el contexto de una familia por parte de papá completamente cristiana y por parte de mamá la realidad es que no todos son cristianos, así que ese es como el núcleo familiar, Ok. más o menos de donde vengo. Entonces, háblame de ti, porque usualmente el que nace, como tú dijiste, usa tu término, en cuna evangélica, Ujú. no necesariamente como que continúa los pasos. Es mucho más siendo ya una tercera generación. A veces ya, como que tuve la primera muy comprometida, la segunda está ahí, pero entonces como que ya la tercera va como flojando el asunto. Cuéntame tú, en el caso tuyo, Ujú. ¿cómo fue tu crianza en ese sentido? Sí, la realidad es que me crié viendo y admirando mucho de mi abuelo, sobre todo su vida de oración. ¿Sí? Yo pasé gran parte de mi infancia, ya que estudiaba en la misma cuadra, le llamamos nosotros, o en la misma avenida de donde él vivía, entonces yo siempre pasaba a su casa después de la escuela y era una cosa que a mí siempre me impactó, que siempre lo vi teniendo una vida de oración, siempre, en cada momento se volvía incluso molesto algunas veces, pero siempre crecí viéndolos a ellos y bueno, por otra parte, mis padres con el mismo fervor, siempre aprendiendo mucho de su estilo de vida, muy entregado por las personas. Entonces, la realidad es que en ese contexto de mis primeros años, siempre hubo esa admiración que a la vez me llevaba a querer como conocer y descubrir qué es lo que ellos tanto creen, qué es lo que ellos tanto profesan. Si bien tuve un par de crisis después ya más de grande, crecí en un ambiente muy sano donde siempre el amor al Señor y el amor y el servicio para las personas necesitadas eran como un pilar fundamental en ellos. Entonces, O sea que tú me puedes decir que en el caso tuyo tú pudiste ver buenos ejemplos. sí, la realidad es que yo nunca podría decir nada malo porque obviamente, a ver, ninguna familia está exento de conflictos, Claro. Sí, discusiones, claro. diferencias, pero a la vez como que siempre me llevé ese principio y ahora estando casado espero también que sea un pilar fundamental que donde la presencia del Señor es el centro, todo se soluciona, todo se puede encaminar de buena manera, entonces siempre... En qué momento, o sea, tú vienes de esa familia, creciste en la iglesia? Sí. ¿En qué momento tú entendiste que, o sea, le entregaste tu vida al Señor de manera consciente, de manera voluntaria y no por un traspaso de la familia? Mira, la realidad es que hay dos momentos claves que lo podemos después desarrollar, que lo primero fue el 13 de febrero del 2006, que ¿Qué edad tenía ahí? ahí yo tenía tirando ya 9 años, Wow. 8, que me acuerdo que estábamos en un campamento con mi mamá, yo la acompañaba siempre, ya que por temas de denominación ella siempre tenía que estar en temas organizacionales, etcétera. Y yo me acuerdo que estaba predicando una persona y yo fue como que quedé, ¿cómo llamarlo? Así como
a mi corta edad como que logré capturar la esencia de la predicación o lo que se estaba impartiendo en ese momento. Y en el momento en el que estaba terminando la predicación, yo recuerdo, porque tengo el recuerdo palpable de que empiezo a llorar mucho. Y mi mamá me pregunta qué es lo que te está pasando y yo le decía es que siento algo, un fuego en mi interior que no sé qué me está pasando, pero estoy llorando por eso, no tengo tristeza, le decía. Y ahí mi mamá me dijo, es la presencia del Señor, es Jesús que está saliendo a tu encuentro. Y ahí mi madre fue la que me introdujo y me preguntó si quería aceptar a Jesús en mi corazón y bueno, me hizo Wow. orar, reconocerlo. Y esa fue como mi, por así decirlo, mi primera experiencia donde permito que el Señor entre en mi corazón. Pero obviamente en mi caso, con el paso de los años, eso se fue cultivando hasta que llegó un quiebre muy fuerte entre mis 15 y 16 años, donde comienzo a llevar una doble vida, ¿sí? Y después cuando ingreso a la universidad directamente ya toco fondo y es en ese momento en el cual tengo un encuentro bastante sobrenatural con el Señor y a partir de ahí ya nunca más volví atrás, sino que me metí con todo y dejé todo por, por lo que el Señor había hecho. Yo creo que pudiéramos entrar a ese momento. Eh, Quizás pudiéramos describir un poquito de ese tocar fondo Ujú. para que podamos entender un poquito de ese proceso y luego entonces entrar ya directamente en qué pasó, cómo fue esa experiencia que tú describes sobrenaturalmente. Porque sé que hay mucha gente que, principalmente en esa edad, o sea, estamos hablando de una edad complicada, Ujú. Adolescente, adultez joven, 22 años, ¿verdad? 20, 21, 22. 18, 19. Bueno, Sí. todavía más difícil. Eh, Afirmarse en el Señor en esa edad, cuando hay tanto bombardeo, cuando tú estás en plena universidad, quizás tú estás entrando a la universidad, no es fácil, Ujú. no es tarea fácil. Quisiera entender un poquito mejor esa parte. Y también no solamente lo que viviste, sino el proceso eh, que te llevó ahí, porque no es de la noche a la mañana que Claro. tú... Entonces, yo creo como que al final uno está muy claro de que, bueno, los jóvenes en general, pero sobre todo los que nacen en el Evangelio y muchas veces los hijos de líderes y pastores se enfrentan con esa realidad y como que ya uno lo sabe, pero aún así yo creo que todavía no estamos, la iglesia no está muy preparada o no sé cómo decirlo, pero como que no sabe cómo afrontarlo de manera efectiva. Es lo que yo siento, porque se ven muchos casos así, de que los hijos de pastores atraviesan por situaciones y bueno, son los hijos pastores, hay que darle un espacio porque, ¿sabes? Como que a veces uno se siente como que todos los ojos puestos en mí y es como doble culpa de que estoy viviendo una doble vida, pero es peor todavía porque yo soy el hijo del pastor. Ujú. Entonces eso es... ¿Cómo lo viviste tú? Sí, mira, la realidad para dividirlo en el periodo de adolescencia y después en el periodo universitario, una de las cosas que yo siempre comprendí, pero me costaba ser constante, es que yo tengo que desarrollar mi propia relación con el Señor y no vivir de la fe de mis padres. Sí, eso siempre lo tuve claro desde muy temprana edad. El problema era que para llegar a ese punto me costaba mucho, esa constancia de querer buscar al Señor, era lo que me iba frenando en el proceso de que iba con todo, pero a la vez yo en la escuela donde estaba, mis amigos a muy temprana edad comenzaron a tener este despertar en varias áreas y era obviamente llamativo para mí como joven y a la vez dentro de mi curso no, por lo menos que yo recuerde, no tenía amigos cristianos y obviamente no tenía como este concepto de amistades saludables que te impulsan a caminar de una manera adecuada. Entonces, estaba en cierto sentido mis fuerzas propias por querer buscar al Señor, pero a la vez no estaba esa comunión con el Espíritu Santo que me permitiría caminar de una manera recta, por así decirlo. Entonces, producto de lo mismo, por querer siempre luchar con mis fuerzas, fue que a los 15 16 años, por ejemplo, probé por primera vez marihuana. ¿Sí? 15, Y 16. 15 16 años Ok. porque mis amigos ya lo hacían constantemente. Entonces, un día fue simplemente se me ofreció y
y como te digo, al no tener una relación tan genuina y continua con el Señor, fue más fácil decir sí que decir que no. Entonces, ahí como que comenzó, por así decir, esa confusión en mí, en el sentido de decir, claro, o sea, no estoy honrando lo que mis padres me han inculcado, pero a la vez entiendo de qué es fruto de que todo este tiempo he estado viviendo de su fe más que tener yo una experiencia personal con el Señor. Obviamente, en mi caso, yo entiendo de que uno no vive por experiencias, pero sí a veces las experiencias son necesarias en la vida de las personas porque es allí donde uno dice, el Señor estuvo en ese momento y son momentos que no se olvidan. Claro, Em, sirven como una especie de ancla. Claro. Entonces, bueno, en ese momento yo una de las cosas sí que siempre se me educó es el tema de la transparencia y la honestidad. Yo me acuerdo que le confesé a mi mamá en este caso lo que estaba haciendo, ¿sí? Para ella fue un shock, fue un golpe bajo bastante grande, para ser bien sincero. Pero por medio de esa confesión yo dejé ese hábito, ¿sí? Una de las cosas que desde muy pequeño siempre se me inculcó es eso, que lo que dice la palabra, que si nosotros confesamos con nuestra boca, el Señor nos perdona, pero también en la confesión hay una libertad por el hecho de ya no guardar cosas para sí, sino que expresar. Y creo que es parte de, del querer que Cristo se forje en el corazón de uno, de el hecho de decir, no hay mejor manera de ser libre que conversando las cosas. Sobre todo uno que es hombre y le cuesta tanto abrir el corazón. Entonces, ahí fue cuando dejé ese hábito, terminé mi secundaria y entré a la universidad, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que me pasó cuando entré a la universidad era, ¿cómo decirlo?, que yo sabía que no tenía que entrar a la universidad, ¿sí? Yo desde muy pequeño siempre supe que el Señor me había llamado al ministerio, vamos a llamarlo así a tiempo completo. Mis papás también tenían una claridad de eso. Sin embargo, era como que en Chile sobre todo es muy difícil llevar eso a cabo a menos que uno sea pastor, ¿sí? Y que uno esté casado. Entonces, de ese trecho de 18 años a estar casado, etcétera, etcétera, era imposible. Entonces, me frustraba mucho el decir, Señor, yo sé que tú has hablado muchas cosas para mi vida, ¿sí? Y por medio de la palabra yo también puedo ver de que tú me quieres utilizar, pero ¿qué está pasando que no lo puedo hacer? Entonces entro un poco con ese conflicto a la universidad de decir, no nací para esto, eh, esa inconformidad a la vez a mí me gustaba cantar y era, Señor, yo quisiera cantarte, pero ¿qué hago acá? Obviamente, paréntesis, esto es solo en mi caso, no quiero decir a la gente que tiene que Claro, salirse de la universidad claro, y claro. buscar, no, porque el Señor tiene un plan y un propósito personalizado con cada uno y lo que nos une es predicar el Evangelio, sí, pero cada uno de una manera diferente. En mi caso, yo sabía que el Señor me había llamado para el ministerio y bueno, entro a la universidad y en ese entrar a la universidad, como vuelvo al inicio, no tenía una relación tan cercana con el Señor, sino que era más bien algo desde el hacer, desde el activismo, de esto mismo de por ser hijo de pastor tengo que estar en todas. Eh, Era el que tenía que llegar más temprano para abrir el templo, prender Ujú. sonido, prender la pantalla, instalar instrumentos. A veces tocaba coordinar el culto, a veces tocaba predicar, tocaba improvisar, ya que mi iglesia no es muy grande. Entonces, el activismo no me llevó a ningún lado. Yo obviamente creía que sí, pero no era así. Y bueno, producto de eso mismo, me empezaron a ocurrir muchas cosas en mi entorno cuando yo estaba en la universidad. Uno, lo primero, que era la más fuerte de todas, que yo sabía que estaba haciendo algo que el Señor no me había pedido que yo hiciera. Lo segundo fue que para ese entonces yo tenía un amigo cercano, querido, obviamente mayor que yo, pero que por diversas situaciones cayó preso. Y el hecho de no poder ayudarlo a mí me empezó a angustiar, me empezó a desesperar mucho, ya que a mí una de las cosas que siempre me ha pasado es que me duele ver la necesidad que está pasando una persona y no poder ayudarlo. Se dice que es un complejo de Superman muchas veces, pero yo creo que es parte de un corazón pastoral. Hoy lo entiendo, que el Señor puso en mí. Entonces eso me empezó a angustiar, me empezó a desesperar, sumado que en el entorno, en la universidad, yo estudié enfermería 2 años.
No veía gente cristiana, traté de meterme a un grupo cristiano, pero era como que yo decía, tengo ciertas, ¿cómo decirlo? Referencias de las personas que son parte del grupo, que no son las mejores, no me sentía cómodo. Finalmente cedí, ¿sí? Fue como que me cansé de ser una persona improductiva, en el sentido de que no me sentía productivo, sentía que no tenía un propósito claro, y comencé a cavarme solito un pozo, ¿sí? Creo que hay situaciones en las cuales Dios nos permite entrar a desiertos y hay desiertos en los cuales nosotros solitos nos metemos, Ujú. y en este caso fue así. Y, y bueno, volví a consumir marihuana, comencé a consumir alcohol de una manera constante, a salir por las noches escondido, decir que iba a estudiar, no iba a estudiar. Otras cosas que no vienen al caso a comentar, pero solito comencé a meterme en un pozo y a la vez estaba este mismo sentir, pero Señor, tú me dijiste de que yo te iba a servir y ahora estoy metido en esto, echando la culpa a Dios de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces comencé a generar una depresión, en la cual todas las noches no podía dormir porque decía, pero ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Señor, tú dijiste que ibas a hacer esto conmigo, ¿dónde estás? Entonces, obviamente mi comunión con el Espíritu Santo estaba totalmente quebrada, no había relación, por ende no había convicción de pecado tampoco. Y comienzo a entrar en ese proceso, donde comienzo a llorar por esta desesperanza, de decir, no tengo propósito, pero a la vez no puedo hacer nada para solucionar eso porque no tengo la fuerza para solucionarlo. Y porque obviamente mi fuerza venía del Señor y en ese entonces no había comunión. Em, Dicho esto, comienzo a tener episodios de ansiedad, comienzo a tener episodios de crisis de pánico, sumado a todas estas cosas que estaba haciendo a escondidas, hasta que un día ya las crisis de pánico eran insostenibles. Mis papás ya se dieron cuenta porque físicamente yo ya estaba como un poco deteriorado, en mi rostro se notaba. Justo hoy le contaba a Ariana y a su familia que yo veo fotos de ese entonces y mi rostro era completamente diferente, daba tristeza ver esas fotos. Y, y bueno, la cosa está en que mis padres se dieron cuenta, tuve que ir al psicólogo a psiquiatra, y en medio de todo ese proceso yo ya había tenido pensamientos suicidas, salí a caminar para pensar cómo poder matarme de una manera que fuera menos doloroso para mis padres. Em, y hubo un día en particular en la cual yo salgo a caminar, salí mucho rato, y dije, hoy se terminó, hoy me voy a matar, no soporto estar como estoy. Y recuerdo que regreso a mi casa, em, viene la noche y para mí las noches eran una tortura. Yo podía pasar días sin dormir. Y me acuerdo que me subo a la ventana de mi casa, de mi pieza, y mi intención era tirarme directamente contra el cerco y quedar ahí. En ese momento me vino la cobardía y no me atreví, quedé ahí flotando, por así decirlo. Y a partir de ahí le transparenté absolutamente todo a mis papás, todo lo que estaba haciendo, y ellos me buscaron ayuda médica. Eh, el médico me dijo, tú tienes una depresión grave, severa, y con estos antecedentes tenemos que medicarte. Y aparentemente yo llevaba una vida súper tranquila, ¿sí? En ese entonces yo había sido recién electo en la universidad como presidente del centro de estudiantes de la carrera de enfermería. En la iglesia me presentaba bien, jugaba en un equipo de fútbol. Era como que durante el día siempre era una sonrisa y durante la noche era una condenación continua. Y eso me estaba carcomiendo por dentro porque a la vez yo estaba podrido y a la vez veía a mi entorno pudriéndose y era decir, pero tampoco puedo ayudarlos a ellos. Y eso me dolía mucho. Wow. Entonces, en medio de todo eso, obviamente no dejé de sentir la presencia del Señor, dejé de buscar al Señor, cuestionándome siempre de decir, todo lo que tú dijiste acerca de mí no existe. O sea, tú no existes realmente. Fue como... Y creo que esa es una de las cosas más tristes que me ha tocado pasar, es
en una oración decir, yo no creo en ti. Quiero hacerte una pregunta sí. ahí, porque me parece demasiado interesante eso que tú acabas de decir, porque yo creo que todos hemos pasado de alguna manera por ahí, de que tengo un servicio, algún tipo de servicio en el privilegio, perdón, en la iglesia, tengo responsabilidades, todo el mundo me ve como, si tengo algún liderazgo, como el que está para dar. Uh-huh. Y muchas veces el que da, el que supone que tiene que dar, a la gente se le olvida que también necesita Uh-huh. que le den, que también tiene procesos, que también tiene situaciones. Entonces, tú de alguna manera tienes como esta máscara, esta careta de todo está bien, me está viendo bien en la universidad, bien en la iglesia, todo bien, pero por adentro había una situación. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿qué te impedía o qué sentías que te impedía hablar con una persona sobre esto antes de tocar fondo? Porque tú literalmente estabas a punto de cometer un suicidio. ¿Qué te impedía acercarte, tal vez no a tus padres? Porque yo me imagino que los padres de uno, o sea, es como que, wow, ¿cómo le digo esto a mi papá? Pero tiene que haber otra persona con quien yo pueda hablar de esto, que sentirme en confianza sin que me juzgue. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Mira, la realidad es que era netamente cobardía a perder, por así decirlo, ese estatus Claro. en el mundo cristiano, porque yo en ese entonces, a nivel de denominación, yo participaba cantando. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez el que me está escuchando que sea pentecostal va a entender que en el mundo pentecostal no hay muchas veces un sistema de restauración de la persona cuando cae en pecado, sino que directamente se le manda a la banca, todos En se disciplina enteran, le dicen aquí. disciplina, todos se enteran de lo que hiciste, pero no hay un proceso en el cual alguien te acompañe para restaurar tu corazón. Entonces, a mí me daba mucho Wow. miedo eso, pero más que por mí, por mis padres. ¿Sí? Más que por mí mismo, de decir, porque en ese sentido yo siempre, como que en Chile se le dice ponerle el pecho a las balas, siempre iba para el frente. Si la gente hablaba mal de mí no me importaba, pero a mí siempre me preocupaba dejar mal a mis padres. Entonces yo tenía miedo de que si yo conversaba todas esas cosas, ellos quedaran mal, siendo que en realidad ellos en su crianza nunca se equivocaron conmigo, sino que fui yo el que tomó esas decisiones. Entonces, aún en eso, era egoísta de mi parte porque en realidad simplemente era cobardía. Y eso me limitaba un montón, un montonazo. O sea, y producto de eso mismo me callé hasta que, claro, llegó ese momento y no aguanté y ahí tuve que hablar con mis papás directamente. Entonces, hablo con ellos. ¿Cómo lo tomaron tus padres? Mira, la realidad es ¿Cuál fue que su reacción? mi mamá lloraba, ¿sí? Yo me acuerdo que ella decía qué fue lo que hicimos mal, ¿sí? Y eso para mí era como tan duro de decir, eh, no hiciste nada mal. O sea, Claro. es el libre albedrío que uno tiene para pecar, básicamente, ¿sí? Porque, y era decir, tú no hiciste nada mal, yo decidí poder eso, yo me gustaba hacer eso. Y entonces, y cuando ya lo confesé, ya estaba bien avanzado en meses en eso. Entonces yo hablé con ellos, les dije, mira, yo sinceramente no quiero seguir con esta farsa, yo les pido que por favor, no quiero ir más a la iglesia. Prefiero que la gente se entere que esté mal, que estoy mal, a ir a la iglesia y mostrar algo que no soy. Porque me siento mal y no me gusta esta sensación. Yo esperando que mi papá me dijera, no, tú vas con nosotros y nos acompañas, así sea como estés, mi papá me dijo, está bien. Y fue como súper extraño para mí. Él me dijo, si tú quieres seguir en eso, está bien, pero tarde o temprano el Señor te va a llamar y te va, por las buenas o por las pruebas. Entonces, pasaron esos meses que no congregué, no estuve yendo a la iglesia, eh, y en ese momento ya las crisis de pánico eran tantas que yo tenía que dormir con mi papá, ¿sí? Yo no podía entender cómo a mis 19 años tenía que dormir con mi papá para dormir tranquilo. Era una cosa muy loca que lo único que me Porque dejaba tranquilo era... el ataque de pánico en ese sentido, ¿qué provocaba en ti? Me provocaba que mi cuerpo quedaba totalmente rígido, ¿sí?
se me cerraban las vías respiratorias. Lo curioso era que yo sabía lo que me pasaba porque estaba estudiando enfermería, entonces yo sabía todas las cosas y Claro. todos los síntomas. Habían veces en las cuales yo me levantaba en la madrugada, me daba una crisis de pánico en la cocina o en el comedor, y en la mañana cuando mi papá despertaba me encontraba en el piso tieso. Era una cosa Wow. muy fea. Entonces, nada, avanzaron así un par de meses hasta que, para ya cerrar como ese punto, en el cual yo nunca me voy a olvidar, un 18 de agosto del 2019, en el cual había una actividad en la iglesia, ¿sí? Y yo, mi papá me acuerdo que me dijo, ¿quieres ir? Mi papá nunca me preguntaba si yo quería ir a la iglesia después de todo lo que yo les había pedido. Entonces yo le dije, no, me voy a quedar acá en la casa estudiando. La cosa está en que ellos se fueron a la iglesia, eh, ellos estuvieron en el culto y bueno, estaba estudiando, y mi pieza, que es en la planta de abajo, en la primera, es una pieza que tiene llave, entonces yo siempre me encerraba con llave. Y me acuerdo que yo estaba escuchando música secular mientras estaba estudiando, y en ese momento yo creo que netamente fue el susurro del enemigo, que me fui a parar frente al espejo, ¿sí? Y en el momento en que yo me miro frente al espejo, veo como mi rostro se distorsiona. Y fue algo súper, súper, súper feo, la verdad. Siento como mi rostro se empieza a distorsionar y empiezo a escuchar como esa voz del acusador de decir, de todo lo que soñaste en Dios no se va a cumplir. O sea, esto es lo que ahora eres, esto es lo que vas a hacer, no vas a salir de esta situación. Y en medio de eso, de escuchar tanto bombardeo, me empieza a dar una crisis de ansiedad porque yo decía, tienes toda la razón, nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder ayudar a nadie, nunca voy a poder cantarle al Señor como siempre soñé, porque el Señor previamente antes siempre me entregó palabras de que yo iba a cantar, de que iba a escribir canciones, de que iba a componer, y yo decía, nada de eso se va a poder hacer. Y me empieza a dar una crisis de ansiedad mientras me miraba al espejo. Y recuerdo que me empiezo a poner tieso, obviamente, y me siento en la cama y me empecé a ahogar, ¿sí? Se me cerraron las vías respiratorias, y en ese momento yo sentí literalmente que me iba a morir, ¿sí? Yo previamente en fiestas y todo tuve intoxicaciones, incluso una vez pensé que me había intoxicado tanto que me iba a morir, pero la sensación que sentí ese 18 de agosto nunca la había experimentado, y menos estando en mis cinco sentidos cuerdos, Sí, por eso así eso te decirlo. iba a preguntar, que si en ese momento tú estabas en alguna sustancia. Claro, no, yo estaba totalmente sobrio, sin ningún tipo de sustancia, nada, y me empieza a dar esto fuerte, me empiezo a ahogar, veo en el espejo cómo me empiezo a poner muy colorado, y en ese momento yo estaba con la puerta cerrada de mi habitación, con llave, ese detalle es importante, Wow. y me tiro en el sillón, o sea, en mi cama, y quedándome sin respiración, lo único que atino a hacer es, las palabras que me salieron, que fue algo tan sencillo, fue, Señor, si existes, sáname y te voy a servir. Me acuerdo textual, eso fue la oración que le hice al Señor, no dije absolutamente nada más. Y en ese momento en que yo hago esa oración, yo no sé cómo, yo creo que Dios sobrenaturalmente, la puerta de mi pieza se abre de golpe y queda abierta, y yo siento como entra un viento a la habitación, algo muy fresco. Y en ese momento que yo estaba, siento que me envuelve ese viento y de repente hago esto. Y en ese momento como me quedo así, y mi algoritmo de Spotify obviamente era muy pura música secular, y uno no tiene cómo, porque el algoritmo te tira lo que tú escuchas. Entonces, y de la nada, en ese momento en que yo hago ese respiro, se cambia automáticamente el cantante secular que yo estaba escuchando, y empieza a sonar la canción Reckless Love en Wow. inglés. Y resulta que obviamente yo de inglés en ese entonces no sabía nada, ahora un poco, pero... Y empiezo a entender la letra, y la empiezo a entender, y empiezo a entender de que ese era el momento en el cual Jesús había salido nuevamente a mi encuentro para sanar mi corazón, ¿sí? Em, entonces siento como una felicidad en ese momento, algo tan pleno, algo tan hermoso, y empiezo a llamar a mis papás para contarles qué era lo que me había pasado y decirles que Jesús me había sanado y que Jesús había salido a mi encuentro de una manera impensada, porque yo hasta ese momento
me había vuelto muy racional. Había dejado de creer que Dios obraba de manera sobrenatural. Yo era muy racional, todo. Entonces ocurre eso que yo no tenía explicación. Empiezo a llamar, no me contestan. Empiezo a llamar a mis mejores amigos en la iglesia, no me contestan, nadie me contestaba. Y decía, pero ¿por qué nadie me contesta? Entonces termina el culto, ven las llamadas perdidas y me acuerdo que empiezan a llegar los autos a la casa, preocupados. Empiezan a llegar, capaz pensando qué cosa me había pasado. Y en ese momento me acuerdo que entra mi mamá a la habitación, me ve llorando y le dice, no, tranquilos, le dio una crisis de pánico solamente. Y yo como que la miro y le digo, Jesús me sanó. En ese Wow. momento me sacan al living, eh, llega un amigo con la guitarra de mi papá y yo sin saber tocar guitarra, solo sabía dos acordes, do y sol, tomo la guitarra y empiezo a cantar. Empiezo a cantar eh, y de repente mi papá entra, me queda mirando, mi papá queda en shock, recuerdo verlo en el piso llorando, agradeciéndole al Señor y desde ese momento hubo un quiebre en el cual yo dije, ya no retrocedo más. Y no tuve necesidad de volver a consumir medicamentos para dormir. Dejé de tener los hábitos que tenía y, y bueno, después mi madre me pregunta, ahí vamos a llegar al tema de Argentina, cómo llegué a Argentina. Mi mamá me pregunta, ¿qué le prometiste al Señor? Viste, mi mamá, como bien ella inteligente, me Claro. dice, ¿qué le prometiste al Señor? ¿Qué le dijiste? Y yo le dije, ¿por qué? Y para que te haya pasado lo que te sucedió, es porque algo sin duda le dijiste. Y yo le dije, mamá, yo lo único que le dije era que si él me sanaba, yo le iba a servir, ¿ya? Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a caminar en esa palabra, entonces el Señor ya ha hablado de todo. Mi mamá se puso a buscar instituto de inmediato para que yo estudiase. Em, Me mandaba institutos, yo como sí, ya, y era como el deseo de decir, pero yo quiero algo a tiempo completo. O sea, el Señor tuvo algo, porque yo no merecía esa sanidad, yo no merecía que Él saliera a mi encuentro, yo no merecía que Él irrumpiera en mi habitación, y Él lo hizo. Entonces yo quiero tratar de retribuir en alguna manera lo que Él hizo por mí. Entonces empezamos a buscar institutos a tiempo completo, no encontrábamos nada allá en Chile, hasta que ahí por eh, noviembre, si no me equivoco, o finales de octubre, mi mamá me manda un devocional de este instituto allá en Argentina y me dice, escúchalo. Y si te gusta, podemos ver la posibilidad de estudiar ahí. Entonces me manda el devocional, lo coloco y es como, no me llamó la atención, escuché 2 minutos de las 2 horas y lo cerré. Llega diciembre, si no me equivoco, y ella me vuelve a mandar un devocional, me dice, escúchalo, ellos son como tú. Me decía. ¿Por qué? Porque yo a nivel de denominación pentecostal, mi manera en la cual yo me expresaba, cantaba, era un poco fuera de lo conservadora y lo convencional que era la denominación. Entonces me decía, ellos son como tú, escúchalo. Y yo le bueno, voy a escucharle, decía. En ese transcurso yo seguía estudiando eh, y la cosa está en que escucho y están cantando una canción que yo ni entendía, que era del Apocalipsis, que hablaba acerca de lámparas de fuego, hablaba del Hijo del Hombre. Yo no entendí nada, ¿sí? Entonces yo lo saqué, ¿sí? Lo saqué y mi mamá me dijo, ¿y cómo? ¿Qué te pareció el devocional? ¿Te gustó? Y yo, mami, no, sí, bien, le dije, chill. Y bueno, la cosa está en que ellos tienen una convocatoria en febrero en el instituto donde toda una semana se vive la experiencia. La secta del Hijo del Hombre. Una cosa así. Entonces la cosa está en que me dice, mira, hay un congreso, ellos tienen toda una semana de experiencia donde uno vive como si fuera estudiante del instituto, es toda una semana vas a vivir en una casa con gente de todos los países y si te interesa, anda y te dedicas a eso. Entonces yo le dije, bueno, sí, ¿en qué parte de Chile es? Le digo. Y ella me dice, no, es en Argentina. Entonces yo estaba estudiando y dije, bueno, ya, o sea, si el Señor me sanó, ya está, o sea, no, ¿qué le puedo hacer? Entonces me fui a Argentina en febrero, a finales de febrero, y recuerdo que cuando llego a ese instituto, si es que alguno me está escuchando, perdón por lo que voy a decir, pero me parecía todo tan exagerado, tan emocional. Yo decía, no soporto a esta gente. Día uno, día dos, lo mismo, era como que no, ¿qué hago acá? ¿Sí? Y hasta que llegamos al día 3
y predican de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 4. Y en el momento en que el predicador en ese entonces empieza a hablar de Apocalipsis 5 de la dignidad de Jesús, ¿sí? De cómo Jesús tiene, tiene tanto amor para con nosotros que Él no solamente vino a morir en una cruz por nosotros, sino que Él ascendió a los cielos, pero como dicen en Hechos 1, así como los varones galileos lo vieron ascender, lo iban a ver descender por ese mismo amor que tuvo para con sus hijos. Y eso mostraba la dignidad del Cordero. Y en el momento de que el predicador empieza a hablar y empieza a relatar, empieza a leer el capítulo, dentro de mí fue como que algo se me destruyó, por así decirlo. Y empecé a comprender de que Jesús es tan bueno, y comencé a ver toda la miseria que había en mi corazón, comencé a ver toda mi historia con el Señor y comencé a darme cuenta que Él siempre fue el más interesado en salir a mi encuentro que yo en salir a su encuentro. Y me di cuenta de cómo el Señor a lo largo de los años nunca se rindió conmigo, a pesar de que yo hice lo que quise. Y no solamente eso, sino que Jesús es tan digno que no solamente murió en una cruz por mí, sino que Él va a regresar una segunda vez por mí. Y lo personalicé a mí, obviamente. Y en ese momento, en cuando dicen, y a este hombre se ha dado el dominio, el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos, porque todas las cosas que fueron creadas son para él, y empieza a narrar porque el Cordero inmolado es digno, y esa palabra comenzó a calar en mi corazón, dignidad, dignidad, dignidad. Y en ese momento yo recuerdo que me tiro al piso en mitad de la enseñanza y empiezo a llorar por la próxima hora 15, hora 20 estuve llorando, y lo único que podía decir era: Señor, eres digno de mi vida por completo. Señor, tú me sanaste y yo quiero dedicar mi vida para amarte y servir a otros y mostrarles lo que tú hiciste por mí, que lo puedes hacer con ellos. Amén. Entonces me puse a llorar y se me reveló esa dignidad que yo no conocía, de decir, Él es el merecedor de mi vida por completo. Em, entonces yo llego a Chile después de esa semana y bueno, en ese momento en que yo estoy teniendo este encuentro con el Señor yo siento que me susurra: te voy a apartar 5 años en Argentina para capacitarte, para entrenarte, y luego de esos 5 años te voy a enviar a las naciones a poder preparar a la gente y que conozcan a un Dios cercano. Y la cosa está en que regreso a Chile, mi mamá me dice: ¿qué te pareció el instituto? Y yo le dije: yo me voy. Al día o a los días siguientes voy a la universidad, firmo el papel de renuncia. Llevaba 2 años de carrera, mitad de carrera universitaria. Las profesoras me decían: ¿pero qué te pasó? O sea, ¿por qué te vas si tú te va bien acá? Top of the class. Claro, te va bien acá, ¿por qué te vas? Y yo lo único que les dije fue: es que Jesús me sanó y yo amo a Jesús. Era lo único que me salió a decirles: yo amo a Jesús. Y renuncio a la universidad, me sacan los pasajes y a la semana siguiente me fui a Argentina. Y Wow. a partir de ahí pasaron 5 años en los cuales pude experimentar y conocer a mi Dios, por así decirlo. ¿Sí? Ya no era la fe de mi abuelo, ya no era la fe de mi papá, sino que era mi propia relación con el Señor. Y, y lo hermoso fue el hecho de que pude conocer gente igual de herida que yo, gente igual de lastimada, porque en ese transcurso mío de adolescencia y de niñez hubo personas que me marcaron para mal, diciéndome cosas que me marcaron negativamente. Y fue hermoso saber de que Dios me quería restaurar para restaurar el corazón de otros también por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, eh, nada, es como Jesús es digno de todo. O sea, si hay algo con lo que yo me quedo y con lo que siempre voy a poder, si me tuviera que morir ahora mismo, yo me moriría diciendo: Jesús es digno aún de mi muerte porque Él me lo dio todo, Amén. aun cuando yo no lo merecía. Entonces, en estos 5 años me pude preparar, me pude capacitar, a la vez el Señor me restauró, eh, y literalmente pude ver cómo tal vez a algunos esta carrera es más corta,
pero en mi caso fue una carrera larga, ¿sí? Me demoré más de 3 años en sanar cosas del corazón, en temas de mi carácter, de mi orgullo. eh, Me demoré mucho, pero sin embargo pude ver que el proceso para conmigo era más lento. Y eso también me llevó a ser más comprensivo en el hecho de decir, cuando las personas caen ya hay que restaurarlas. El Señor tiene un tiempo de restauración para cada uno. No podemos apurar a las personas. No Claro. podemos pretender que las personas sanen de un día para otro. Hay heridas que se van a demorar más, hay heridas que se van a demorar menos. Lo importante es tener un corazón que esté dispuesto a acompañar a esas personas. Y bueno, y yo eso lo aprendí a punta de golpes, la realidad. Yo no soportaba estar con gente, no me gustaba compartir, escuchar a la gente hablar. De hecho, Ariana sabe, a mí me incomoda un poco esto porque a mí me gusta Estar en más un podcast. escuchar que hablar. eh, pero el Señor en esos 5 años puso gente a mi lado, líderes que abrazaron mi corazón, eh, y con tanto amor, con tanta delicadeza, soportaron mi carácter o temperamento que en ese entonces era bien difícil, era muy complicado. Y esa gente no se cansó, no se cansó. Y eso mismo fue lo que me inspiró a poder perseverar y decir, yo quiero hacer lo mismo por otros. Yo quiero hacer lo mismo por esas personas. Yo quiero, si Dios me lo permite, que me manden a los peores, a los más rebeldes, decía yo, a los más complicados. ¿Por qué? Porque entiendo de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y pasaron esos 5 años en Argentina y bueno, por dirección del Señor, el Señor me, yo sentí que me habló a mí, y en este caso le habló también a la que ahora es mi esposa, y nos marcó que teníamos que regresar a Chile para sembrar en toda esa gente hermosa que creyó en mí antes de que el Señor me restaurara. Amén. Y hoy por hoy, bueno, nos encontramos en ese desafío y para mí es súper emocionante y es una honra de parte del Señor el poder servir a la iglesia, ¿sí? Una de las cosas que yo entiendo hoy que nunca se trató de mí, se trataba de Cristo ser entronizado en medio de las personas para que la iglesia se transforme en esa iglesia gloriosa. Entonces, hoy por hoy, si bien hablé mucho de mí, pero el centro de esto es un Dios que no se cansó, o sea, es un Dios totalmente digno que tuvo la capacidad de entregar a su Hijo porque quería que este testarudo se restaurara para poder restaurar a otros, para poder ayudar a otros. Entonces, eso es como parte de mi historia, por así decirlo, con Dios. En el proceso en Argentina ocurrieron muchas cosas. En mi primer año de estudiante murió mi abuela, y ese día yo sentí que se me había desmoronado todo. Yo quería regresar a vivir a Argentina, pero ahí estuvieron esos mismos líderes, estuvo lo voy a mencionar, Damián y Leonardo, que fueron mis líderes de mi casa durante la pandemia, que me dijeron, tú no te vas a ir de acá. O sea, el Señor tiene un propósito contigo y no ha terminado contigo. Curiosamente, ese día que muere mi abuela y yo decido empacar mis cosas para regresar, un amigo entra a la habitación y sin saber mi testimonio empieza a cantar Reckless Love de vuelta. Como recordándome, yo te traje aquí con un propósito y de acá no te mueves. Entonces el proceso fue doloroso, pero ellos me ayudaron a superar la situación. Al año siguiente se muere mi prima y luego lo más reciente es que se muere mi abuelo. Y en ese momento en que se muere mi abuelo, estas mismas personas que me soportaron allá en Argentina siendo lo peor de los estudiantes, fueron los que estuvieron conmigo y me dijeron, somos una familia. Y la familia va a estar contigo hasta las últimas. Entonces como que creo que no hay nada más hermoso que servir a otros. Sí, a mí me encanta esta palabra de Efesios 5, de que la iglesia va a ser una iglesia gloriosa y que Cristo se va a presentar a sí mismo a esa iglesia sin manchas, sin arrugas. Y creo que nuestras historias, eh, la esencia de nuestras historias no somos nosotros mismos, sino que es ver la misericordia y la bondad del Señor en esas historias, ¿sí? Y me encanta el hecho de pensar de que lo que dice Lamentaciones es que si no hubiese sido
por su misericordia hubiésemos sido consumidos. Más cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, esas misericordias se renuevan. Me habla tanto del carácter del Señor y es como decir, gracias Señor, porque a pesar de que soy lo peor, eh, hoy yo abro mis ojos y tu misericordia se está estrenando nuevamente. Y es como algo que me lleva a pensar y decir, vale la pena darlo todo por Jesús. Amén. Vale la pena Amén. darlo todo por el Señor porque Él lo dio todo por nosotros y a la vez yo sé que con que yo me mantenga caminando una vida de integridad, con que yo me mantenga aportando desde mis dones y talentos, yo sé que también esas misericordias se van a extender sobre las personas y vamos a añadir más al redil, por así decirlo. Y la iglesia va a ser cada vez más gloriosa, fruto de gente herida, pero que ha sido restaurada en la presencia del Señor. La iglesia va a ser más gloriosa a través de gente que tal vez fue dañada con el paso del tiempo, con el paso de los años, pero a través de comunidades sanas, comunidades de fe, logran unirse y caminar juntos sin importar la cultura, las tradiciones, porque yo viví con gente de Brasil, de Ecuador, de Perú, viví con gente de varios países y aprender de que a pesar de las culturas y todo, nuestro Señor nos une con el fin de poder alcanzar a los que están desamparados. Y que en ese punto, definitivamente, nuestra historia sirve como una especie de guía Ujú, para que aquellos que se identifican con nosotros, pues también encuentren el camino, porque el camino es uno solo. ujú, Sin embargo, en la medida que la gente va avanzando, como que se va uniendo a ese camino de diferentes vías, por diferentes formas. Y definitivamente eso es parte bueno, de lo que hacemos acá al presentar una historia. eh, Nosotros no somos los protagonistas, el protagonista eres tú, pero obviamente lo que tú portas, quién viene detrás de ti, quién es el que te ha llamado, quién es el que te ha levantado, que te ha restaurado, porque hay gente que va a escuchar esto y se va a identificar contigo y de una u otra forma, eso lo que buscamos es que lo acerque más al Señor. Y mientras tú ibas hablando, eh, mucho tema, no quería interrumpirte, porque creo que fue muy valioso todo lo que nos has contado, pero me venía a un pasaje que nosotros lo tenemos como sello de este podcast, y es que no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y creo que eso es algo que pasó contigo. Creo que lo que el Señor hizo contigo definitivamente es algo que tú no lo puedes callar. Y precisamente hacer esto, que quizás te incomoda un poco, precisamente responde a eso. ujú. Porque definitivamente cuando Dios nos toca, nos sella, es como que nosotros no podemos callar aquellas cosas. Fíjate que hablamos un poquito de cómo el testimonio muchas veces es esa expresión, esa experiencia que nosotros tenemos con Dios, que como tú bien decías, no vivimos por experiencias, pero sí son importantes Ujú. y sí son un ancla. Y esas experiencias son tu testimonio de vida con Dios, que llevan a su vez a otras personas también al Señor. Y hay algo que yo quiero volver rápidamente de todo lo que tú dijiste, porque hiciste una transición ahí un poco rápida. Y me parece que vale la pena entender qué pasó ahí en esa transición. Tú dijiste que tú, en cierta manera, negaste la fe. Tú dejaste de creer en Dios. Pero al final, cuando tuviste esa experiencia en tu cuarto, en tu habitación, tú clamaste al Señor. Ujú. O sea, ¿qué pasó ahí? Ya tú habías dejado de creer en Él. Tú le habías dicho, no creo en ti. Pero luego volviste. Hubo algo que pasó ahí. Ujú. Me gustaría como entender un poquito esa parte. Sí, mira, la realidad es que yo creo que en todo eso de negar la fe, por así decirlo, siempre fue de la boca para afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo crecí en un ambiente de ver lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Yo había conocido a un Dios que sanó a mi tía de cáncer de un momento para otro. Yo conozco de un Dios que a mi mejor amigo lo resucitó después de estar 8 minutos muerto. Yo conocía de ese Dios, ¿me entiendes? Mm. Entonces el tema era que yo no lo veía en mi situación. Y yo creo que era más como desde esa boca para afuera decir
¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué te estás demorando tanto? ¿Sí? Y en ese momento de angustia, yo lo que recuerdo simplemente era que terminó por aflorar lo que estaba más escondido de mi interior, que era decir, o sea, yo siempre he creído, solo que mi orgullo, mi caparazón, mi racionalidad me estaba privando, por así decirlo, de poder realmente pedir ayuda, clamar, ¿me entiendes? Y fue un grito. Un grito desesperado. Sí, fue un grito desesperado, o sea, es como, yo siento que yo simpatizo mucho con la historia de David en el sentido de cuando dice, cuando callé mis huesos se envejecieron, mi angustia, todo, pero busqué al Señor, o sea, busqué al Señor y yo creería que no sabría desarrollarlo bien ahora, pero creería que en ese momento afloró simplemente algo sincero de mi corazón de que yo sabía que Él estaba detrás de todo. Eh, pero a la vez era como había tanto del mundo dentro de mí que eso me impedía reconocer todo lo que yo había conocido del Señor, ¿me entiendes? Eh, Mira, yo creo que ahí se aplican varios principios bíblicos y aunque tú tal vez no o sea, que tú mismo no sabes ni cómo aplicarlo, yo creo a varias cosas. Número uno, ahí se aplica la historia del hijo pródigo. O Son sea, 100%. el hijo pródigo estaba, se había olvidado de todo y estaba viviendo como los jornaleros, o sea, en lo más deprimente del mundo. Y dice que de repente, ese de repente es una intervención de Dios. Ujú. O sea, ahí entra esa. Por eso que entonces, aparte del hijo pródigo, que se recordó cuál es su identidad en Cristo, dice, bueno, acá, pues yo soy el hijo ¿y qué yo hago aquí? O sea, eso fue lo que leyó. ¿Y qué yo hago aquí si yo soy el hijo de mi papá? También cuando dice que instruye al niño en su camino, y aunque cuando fuere viejo no se apartará de él, tú tenías la base, tú tenías el conocimiento y tú realmente viviste una vida en el Señor. O sea, tú conocías del Señor. Y ahí tu identidad, que ya por todo lo que tú le habías, digamos, todo lo que ya, las experiencias que tú estabas viviendo y todo eso, se había quedado un poco rezagada, oculta, olvidada. Tu identidad floreció ahí, que era ese momento y fue tu último recurso. Porque ya en ese momento que tú no podías hacer nada por la situación en la que estabas. Claro. Pero el Señor llegó justo a tiempo y te dio la herramienta que era clama a mí y yo te responderé, y el Señor te respondió. Yo creo que es impresionante cómo la palabra se cumple. Sí, literalmente la palabra se cumple, aunque nosotros no lo entendamos. O sea, la palabra es viva y está ahí. El colicheo ¿Eh? El colicheo. es testimonio en carne propia. Literal. 100%. Tú, de verdad, tú lo dijiste. Yo no lo iba a decir, pero tú lo dijiste. Para mí tú eres el hijo pródigo. Ujú. O sea, en carne propia. Es un testimonio de Y tú cómo... sabes que también me quería decir, no quería dejar de mencionarlo, porque a veces tú dices, bueno, mi testimonio como para que personas que no conozcan al Señor vengan a los pies del Señor, pero lo que tú estás haciendo, o sea, tu testimonio que tú has comentado acá, yo que tengo 20 años en el Señor, o sea, me reseteó. Tú sabes, yo mismo me quedo pensando, wow, todos esos detallitos que tú mencionas, yo empecé como a conectar tantos testimonios pequeños que uno lo toma como, qué sé yo, como ya como en inglés dice que you take it for granted, como que Lo tú toma por sentado. lo tomas por sentado. Claro. Oye, detallitos que el Señor hace, que tú dices, wow, el Señor hizo eso, ¿verdad? Y tú ibas contando, y yo, mira, el Señor fue trayendo a memoria tantas cosas que Él ha hecho por mí, que ya uno como que está tan acostumbrado a la bondad de Dios que uno hasta se le olvida de dar gracias y vivir sobre esa gratitud en base a esa y recordar la dignidad del Señor. Yo creo que eso que tú has dicho de la dignidad del Señor es clave. Porque a veces nosotros estamos como en torno a cómo tengo que vivir para el cristianismo en base a los mandamientos, en base a que hay un gran día que tenemos que estar todos listos, pero más allá de todo eso, es por quién es Él, y Él es digno, tú sabes, y eso yo creo que eso es clave. Y como dice el mismo Apocalipsis, o sea, ¿quién es hallado digno para abrir y desatar los sellos? O sea, Él fue el único. Él fue el único. O sea, ciertamente Él fue el único. Mm. Y eso es algo que vale la pena
que nosotros podamos meditar en eso. Claro, mira, si me permites comentar algo que el Señor me había hablado el último tiempo, que es lo que ha sido como un ancla en este tiempo para mantenerme firme, es algo que habla el apóstol Pablo en Romanos 11, si no me equivoco, que Romanos 11, el título es Deberes Cristianos, ¿sí? La Reina Valera del 1960 lo titula así. Y el apóstol Pablo parte diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos delante de la presencia de Dios. Y ahí comienza a desglosar cómo uno tiene que presentarse. Dice, no teniendo uno más alto concepto de sí mismo del que es, sirviendo con amor. Y comienza a desglosar el deber del cristiano. Pero me llamó tanto la atención que él dice, os ruego por las misericordias. Y es como que nos da a entender de que si nosotros recordamos la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, eso nos pone en una situación en la cual nuestra conducta ética moral tiene que transformarse, adecuarse a los principios del reino para poder presentarnos como un sacrificio vivo delante de su presencia y así poder, después ya lo que dice en primera o segunda de Pedro, presentarnos como esas piedras vivas que están construyendo una casa sacerdotal. Entonces, conectado a lo que tú estás diciendo, a mí lo que me lleva continuamente a no olvidarme su bondad es que Él puso su corazón sobre la miseria que había en mí. Es recordar, y por eso esa carta de Romanos 11 me vuelve loco, porque es como la manera en que yo me voy a comportar como un cristiano es nunca olvidarme la misericordia que Él tuvo por mí cuando yo no la merecía. Y eso es lo que me llena de gratitud y es lo que me conecta con este salmo que me encanta, es ¿veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Claro que sí, pero ¿por qué? Porque Él ha tenido detalles de misericordia que nosotros hemos normalizado. Y creo que ese es un déficit que nosotros tenemos como iglesia y que tenemos que comenzar tal vez a mejorar, es el hecho Claro. de que considerar que el mismo hecho de que nosotros estemos en este lugar respirando ya es un milagro. Y es la misericordia del Señor por nosotros, que no merecíamos. Y eso tiene que modificar de alguna otra manera mi conducta. O sea, entender de que el Señor Dios, creador del universo, tuvo amor por mí. O sea, eso me tiene que llevar a ser agradecido por los detalles. O sea, Correcto. y es lo que mi papá siempre me enseña. Me dice, hijo, hay que ser agradecido por todo. Mi papá, él cuenta su testimonio. Él siempre que se levanta, agradece en las mañanas al Señor porque él puede caminar. Por un tema que él tuvo hace años atrás. Entonces creo que eh, el tener una constante gratitud con el Señor abre puertas también para, para que otros puedan conocer nuestras historias, pero ver a Dios en nuestras historias y no a nosotros como el centro. Pero nada, a mí me vuelve loco este tema de entender, y no lo he comprendido, espero comprenderlo algún día, de por qué Él puso su corazón sobre mi miseria, ¿sí? Todos tenemos una historia para contar, y, y me encanta el hecho de pensar de que la historia del hijo pródigo es, yo siento, lo llamo así, que es que yo siento que tengo un llamado a la restauración de las ovejas perdidas, ¿sí? A mí me encanta eso. Me encanta el evangelismo hacia las personas que no conocen al Señor, pero también me encanta el evangelismo hacia esas personas que están dentro de las mismas congregaciones y que hoy pueden estar dentro de un mismo culto, pero estar totalmente perdidas y estar con una desesperanza completa. Claro. Entonces yo creo que el recordar la misericordia del Señor y tenerla siempre presente es lo que nos va a permitir siempre hablarle a las personas, y aún uno nunca sabe, un mismo cristiano despertar en su interior a decirle, hay algo más por conocer, pero parte desde la primicia de que Él puso su corazón sobre tu miseria, y es algo que, bueno, algún día lo entenderé. Yo creo que ese día va a ser cuando tengo la presencia, porque yo creo que eso es incomprensible. O sea, es un Sí. tema o sea, nuestra capacidad humana no le llega, porque Él hizo algo así. Pero me quedo con eso que tú dijiste ahorita, de hemos normalizado tanto la misericordia de Dios que ya hemos hasta perdido la capacidad de asombro de su maravilla. O sea, literalmente, todos los días es para nosotros amanecer, wow, estoy vivo. Eso es como que literalmente, eso es, porque no lo merecemos, o sea, porque no somos nosotros, de verdad. O sea, si fuera por nosotros, hubiésemos estado consumidos hace rato, pero la misericordia del Señor
está ahí y de verdad que Y eso nos libra de la queja. nos tiene que librar de todo. Eso nos tiene que librar de todo. Antes que de tú hacer sea- algo, piénsalo bien lo que ves. Y que sea normalizada no le quita lo grandioso y maravilloso. Porque ciertamente está todos los días. Exacto. O sea, es normal. O sea, es como normal, pero al ser normal es como que estamos respirando, es normal. Yo tengo 2 pies, todo es normal. Como que tengo todo lo que necesito y como quiera me estoy quejando de lo que no tengo, porque ya he normalizado lo que sí tengo, que es por gracia. Es un favor, es una misericordia. Entonces ahí yo creo que ese es el punto clave de reflexión el día de hoy. Un saludo a Rafaelito. Ey, duro. Mira, vienen estos días para acá, así que prepárate, que te van a dar tu cartilla. ahí. No. Yo la recibo humildemente. Hermano, de verdad que pudiéramos quedarnos hablando aquí. Uf. O sea, tú abriste ahí muchos temas que son una caja de Pandora que me gustaría seguir desarrollando contigo. Aunque ya por el tiempo tenemos que dejarlo, pero de verdad que muy agradecido por No, abrir tu corazón. para tú sabes. que venga otro de nuevo a vacacionar. Eso. Claro, Tiene que venir a claro. otra playa. Punta Cana no es solo lo que hay aquí. Aquí hay muchas cosas por favor. más. RD no es igual a Punta Cana. Exacto. Punta Cana Hay es una más. cosa, República Dominicana. Sí, definitivamente. Señores, si hasta aquí usted ha llegado y entiende que le fue provechoso esta conversación, no se quede con eso, compártalo. Hable con sus amigos. También testifique, porque de eso se trata. Si usted se sintió identificado por algún testimonio, usted tiene que compartir y contar. Y mi esposa me está llamando, así que nos vemos en Es hora de un marcharse. próximo episodio. No queremos lío.